Bueno, vamos a continuar. Sigan haciendo preguntas si quieren. Profe, Sí, ¿qué herederos podían rechazar la herencia? Porque tenía entendido que no eran todos. no, todos no pueden rechazar la herencia. Ahora vamos a ver que únicamente quienes pueden rechazar la herencia son los herederos voluntarios, no los herederos necesarios. Los herederos Bueno, necesarios son los herederos sui, bien, y el hijo emancipado, y la mujer sine manu. Ellos, en principio, no podían rechazar la herencia porque eran herederos de pleno derecho. Una vez fallecido el causante, venían de inmediato a la sucesión porque eran continuadores de la personalidad del causante y les tenían prohibido, o sea, no tenían la facultad de renunciar, tenían que aceptarlo sí o sí. Ahora, habían otros herederos, bien, que podía haber instituido el causante en un testamento. Ellos, básicamente, podían aceptar o rechazar el testamento, la herencia, perdón, que eran básicamente los herederos voluntarios. muchas Bien, gracias. pero de nada, ahí lo vamos a ver en profundidad. Bueno, estoy chequeando por dónde vamos. Capacidad, dijimos, capacidad, revocación de testamento. Bueno. ¿Listo? Estamos por empezar. Eran 26 recién, cada vez son menos, pero bueno. Esto es para ustedes, no es para mí en definitiva. Bueno, vamos a empezar. Dijimos, sucesión testamentaria, hablamos de qué era lo importante, habíamos prescindido de las formalidades, hablamos de sustitución testamentaria, hablamos de la sustitución vulgar y de la sustitución pupilar. ¿Sí? Ahora lo que vamos a analizar es la capacidad para testar y para ser instituido heredero. ¿Quiénes podían ser testadores? ¿Quiénes podían ser herederos? ¿Qué requisitos se necesitan para cada una de esas figuras? ¿Sí? Es algo que vamos a analizar ahora. Estoy aceptando a gente. Bueno. ¿Tienes todo silenciado? Sí, perfecto. Bueno. Les escribo en el chat que para, digamos, realizar testamento era necesario contar con la testamentio facti, ¿sí? Que era el derecho de testar, básicamente, que era la capacidad para ser testador, la capacidad para ser legatario, la capacidad para ser beneficiario, heredero, etc. Esa testamentio facti puede ser una testamentio facti activa o una testamentio facti pasiva. La testamentio facti activa era la que tenía debía tener el testador para poder confeccionar testamentos. En relación a esta capacidad testamentaria, lo que es importante destacar es el tema de la lex Cornelia y la vinculación que existe con la esclavitud. Es decir, les pregunto a ustedes para que me contesten. ¿Qué
¿Qué pasaba cuando el testador caía en cautividad de guerra con el testamento? ¿Era un testamento válido? ¿Era un testamento inválido? ¿Qué pasaba cuando el testador caía en cautividad de guerra? Era un testamento inválido porque se volvía esclavo. En principio era un testamento inválido perfecto porque el ciudadano había ingresado a la condición de esclavitud. Esa sería una respuesta propia del derecho antiguo. En virtud de una lex que se llamaba Lex Cornelia de esta época, sucede que para conservar la validez del testamento de aquel sujeto que había caído en cautividad de guerra, se entendía que el testador había muerto al momento de caer en cautiverio. ¿Sí? ¿Para qué se ideaba esta ficción? Para que esa última voluntad del testador tuviera validez, porque de lo contrario, como contestó la compañera, era un testamento inválido. Entonces, como nunca va a pasar a la condición de esclavo, porque vamos a hacer como que murió al momento de ser capturado, ¿sí? Esclavizado, el testamento es válido y empieza a producir efectos a partir de ese momento. Esto es importante en relación a la testamentio facti activa. Otra cuestión importante es que aquellos que no tenían capacidad de obrar, ya sea por falta del discernimiento necesario, como los dementes, los pródigos y ciertas personas con defectos físicos, no tenían capacidad de realizar testamento. Únicamente eran capaces de elaborar testamento el ciudadano romano libre y sui iuris, que es un requisito eso propio del primer periodo, pero que también va a conservarse en este periodo. En cuanto a las mujeres, que fueran incapaces, eran incapaces de testar, de elaborar testamentos si no tenían las autoritas patrum de la tutela, ¿sí? Propia de las mujeres. Situación básicamente que desapareció y que fue saneada a partir de esta época republicana o fines de la República. La mujer claramente adquirió una capacidad para elaborar testamentos sin necesitar, entre comillas, la autorización de ningún tutor. ¿Sí? Que era la que la mujer estaba sometida a la tutela perpetua de la mujer, ¿sí? Propia de esta sociedad. ¿Qué más les puedo decir? Habían casos de indignidad, hay que tenerlos en cuenta, qué sujetos eran indignos para ser considerados o instituidos herederos, eran aquellas personas herederos que descendían del pater o que, bueno, que estaban en el orden sucesorio, que habían atentado contra la vida, lo habían difamado en cuanto a su honor, lo habían atacado con dolo o ejercido violencia. En esos casos eran indignos y por lo tanto eran inhábiles para ser instituidos como herederos. ¿Qué pasa con la revocación del testamento? Si el pater familia, sui iuris, libre, realiza un testamento, ¿sí? Ya está, bueno, cerca de la muerte, empieza a decir, bueno, esté bien para fulanito, esté bien para menganito, y llega a determinado momento que, bueno, que reflexiona de otra manera y hace un nuevo testamento. ¿Qué pasa con el primero? Les pregunto. Se torna inválido, queda nulo porque el mismo... Es nulo. Claro. ¿Por qué? Porque siempre el testamento respeta la última voluntad. Claro. Porque en realidad, como se los decía en el concepto de testamento, lo importante es que es un acto jurídico unilateral, mortis causa, el derecho civil, solemne, personalísimo y además revocable. ¿Qué quiere decir que sea revocable esto? Que hay una libre revocabilidad
del testador, entonces, si el testamento es posterior, fue la última voluntad del causante que va a derogar el anterior o el que ya había escrito. ¿Estamos? O sea, si el causante elaboraba otro testamento, ese testamento iba a revocar inmediatamente el que había el anterior. Ahora, nueva pregunta. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, a ese testamento que estaba atado con un cordel, que se lo mantenía cerrado, se rompía ese cordel o se desataba o se sacaban los sellos del testamento? ¿Qué pasaba en el derecho civil? Se tornaba inválido también, porque era un requisito. Era inválido porque deja de ser solemne, se pierde la solemnidad, al quitarse alguna parte, En en principio, este para el caso los derecho sellos. civil, como la manifestación de la voluntad del testador no había sido expresa en aquella época, porque solamente había sido un corte de un cordón, por ejemplo, o se le salió un sello, que eran los sellos de cera que se les ponen con el metal para que quede la insignia de la familia. En principio, como eso no era expreso y no se podía interpretar respecto de la rotura del cordel que ataba el testamento, el derecho civil antiguo conservaba la validez del testamento, para su sorpresa, por más de las solemnidades que alegan. El pretor, en este sentido, desde otro punto de vista y desde otro razonamiento, modificó ese criterio, entendiendo que esa actitud de sacar el cordón o sacarle algunos sellos, hacerle alguna tachadura al testamento, implicaba básicamente, esa actitud reflejaba la voluntad del causante de revocar el testamento, o sea, su voluntad era adversa a la que estaba plasmada en ese documento que básicamente estaba deteriorado. Entonces le dio otro efecto jurídico de revocación de ese testamento. Entonces no lo iba a proteger. ¿Estamos? Quien invocara ese testamento con esas falencias iba a tener en contra del pretor que no iba a ser mantenido en la posesión de los bienes porque entendía el pretor que había sido revocado. ¿Estamos? Clarísimo. Vamos a pasar ahora a la revocación, perdón, a las formas de aceptación de la herencia. Las formas de aceptación de la herencia podían ser expresas, por un lado, una aceptación expresa, o una aceptación tácita. ¿Quiénes podían aceptar la herencia o rechazarla? Únicamente, como les decía su compañera, no me acuerdo quién era, los herederos voluntarios, no los herederos sui o los herederos necesarios. Ustedes cuando vayan a los manuales van a ver herederos necesarios y van a comprender a determinado grupo de sujetos, y los herederos voluntarios son otro tipo de sujetos. Los que podían aceptar o rechazar eran los herederos voluntarios. ¿Cómo podían aceptar? Bueno, podían decir expresamente que lo aceptaban con una clara afirmación o de manera tácita. ¿Qué implica de manera tácita? Que iban a realizar o a ejecutar actos, ¿sí?, respecto de los cuales se iba a inferir su clara voluntad de tomar posesión de esos bienes. No era cualquier tipo de acto, eran actos que no dejaran lugar a dudas de que estaban aceptando la herencia. ¿Estamos? Un ejemplo sería si yo heredo una propiedad y sin expresar nada me hago cargo, pago los impuestos, Claro, le hago mejoras. claro, ¿Eso es? eso es. Sí, efectivamente. Buenísimo. Básicamente tenían un plazo, estos herederos voluntarios, para aceptar o rechazar la herencia, que era un plazo para deliberar. Este plazo era de 100 días y se los escribo en el chat, que se llamaba Spatium, lo tienen en el programa, Spatium de espacio deliberandi, que era un espacio para la deliberación, perdón, se me traba la lengua,
donde tenían un plazo de 100 días para aceptar o rechazar la herencia únicamente los herederos voluntarios de las formas que les dije. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero esta fue una innovación porque generalmente los herederos necesarios eran herederos y ya. El principal efecto de la adquisición de la herencia, ya sea intestada o testamentaria, era que el heredero iba a ser continuador de la personalidad del causante. Esto jamás se lo olviden. El sucesor es continuador de la personalidad del causante. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser propietario, acreedor o deudor de todo lo que el causante fuera propietario, acreedor y deudor. ¿Sí? Lo cual iba a implicar claramente ¿cómo se llama? La responsabilidad en cuanto a la herencia. ¿Sí? Y acá viene el tema de la responsabilidad ultra vires. ¿Sí? Para evitar la responsabilidad ultra vires hereditatis, que, por ejemplo, el heredero no terminara pagando las deudas del causante con sus propios bienes y se viera empobrecido por haber aceptado una herencia dañosa, los herederos necesarios, por eso hago la aclaración, pudieron valerse de dos instituciones que creó el pretor que se llamaban, y ahí se los escribo, el ius abstinendi, y se los escribo en español, que se llamaba el beneficio de separación. Mientras que los herederos voluntarios, les hago así en el chat, voluntarios, disponían del beneficio de inventario y se los escribo, acreedores del causante disponían de la separatio bonorum. Y ahí explicamos cada uno de ellos. ¿Me siguen? Estamos tratando de evitar esta responsabilidad ultra vires hereditatis, entendida como una confusión de patrimonios por el efecto de que el heredero continuaba con la personalidad del causante. ¿Qué es esto del ius abstinendi? Fue un remedio del pretor, básicamente, a favor de los herederos necesarios, que no podían, en principio, eludir la herencia, que para, digamos, no aceptarla, entre comillas, es como que se abstenían de ejecutar cualquier acto que implicara entrar en condición de heredero. Por eso se llamaba ius abstinendi, era heredero necesario, no podía rechazar la herencia, pero bueno, se abstenía, y entonces como se abstenía y no ejecutaba ningún acto, es decir, como decía el compañero, no pagaba la luz, porque sabía que se le iban a venir los acreedores de ese inmueble, no iba a pagar la luz, no iba a pagar los impuestos, el gas, dudo en Roma el gas, el agua y todos los servicios, pero bueno, no pagaba ni hacía ninguna mejora o gasto en función de ese inmueble. ¿Estamos? Eso era el ius abstinendi. En cuanto a la separatio bonorum, era para que, y esto pone un fin básicamente a la responsabilidad ultra vires hereditatis, es como que se separan los bienes. Por un lado, vamos a tener bienes de la herencia que con ellos vamos a responder las deudas que se generó el causante, y vamos a tener bienes del heredero, por otro lado, y con esos bienes vamos a responder respecto de las deudas del heredero. ¿Se entiende esto? ¿O no? Sí, perfecto. Básicamente, separatio oro, beneficio de inventario. Por eso es como que se realizaba un beneficio de inventario en el sentido de que se iba a inventariar qué bienes era de cada uno de las universalidades jurídicas, herederos y sucesores, herederos, perdón, y causante. Para evitar esto, entonces, con los bienes de la herencia voy a responder por las deudas del causante hasta el límite de ellos. Lo lamento, acreedor, si después no puedes cobrar, pero ya es un límite a esa responsabilidad que era transversal a el patrimonio del heredero. Si existía pluralidad de herederos,
los herederos constituían, en general se entendía que constituían sobre los bienes de la herencia, sobre ese acervo hereditario, un condominio. O sea que iban a adquirir, ya sea por usucapio o porque eran herederos sui, un condominio, si eran pluralidad, respecto de todos los bienes. De modo tal que para determinar qué bien le iba a tocar a cada uno en particular, tenían que practicar la división de la herencia. ¿Sí? Iba a llegar a una etapa del proceso sucesorio en el cual, que en nuestros días es conocida como la partición de la herencia, donde vamos a dividir qué le toca a cada uno, teniendo obviamente los bienes traídos en colación, que eran los que traía el hijo emancipado. ¿Sí? En cualquier momento podían solicitar la división de la herencia. ¿Y qué más les puedo decir? Que a los bonorum possessor, además de, como los bonorum possessor no podían, ¿cómo decirlo?, ejercer esta acción que se llamaba familiae er circundae para dividir los bienes hereditarios, ¿sí? Porque yo con esa acción divido esos bienes, ¿sí? Los particiono y adjudico, hay una adjudicatio a cada uno que le corresponde, como los bonorum possessor no estaban legitimados para ejercer esa acción, el pretor le otorga la acción, pero era llamada actio familiae er circundae utilis. ¿Sí? Era útil porque era en semejanza a la acción que tenían los herederos del derecho civil. ¿Estamos? Bueno, viene ahora el tema de la colación, que es tema importante porque es un tema que generalmente se pone en contienda y en discusión en los casos actuales. Si bien la colación está estructurada y regulada de otra manera, todos los que quieran hacer preguntas, por favor, lo hacen a través del micrófono, así todos escuchamos, es más claro. Yo espero, no tengo problema, o lo hacen al final de la exposición cuando se esté terminando el tiempo. Cuando se esté terminando el tiempo, Aravena nos va a hacer una pregunta y Liaudat nos va a hacer otra. Sí, yo quería preguntar si, por ejemplo, un heredero está viviendo en la casa del que murió. Sí, y bueno, y tenía muchas deudas. ¿Se queda sin casa o siendo el hijo? ¿Si queda sin casa o eso no está afectado? Y en realidad, si hay los acreedores lo agreden al heredero, ¿usted lo está haciendo en términos actuales o del derecho romano? Y actuales. Ah, como una consulta actual. Sí, porque sí, hace mucho tiempo me pasó de tener un amigo que le pasaba eso. Y siempre me quedó esa duda si bueno, porque al ser la casa, no sé si se afectaba. Y en la época de Roma, me imagino que sí, porque no estaba por ahí el artículo que protege la vivienda. Mire, sí, entran a jugar otras instituciones que son los bienes de familia y es otra discusión, pero en principio, si es un bien de familia y está inscrito en el registro de la propiedad inmueble, queda exento de esta agresión patrimonial de los herederos del causante, pero porque tiene un beneficio particular, no es porque sea aplicable las normas del derecho civil que estamos estudiando ahora. Y en la época vamos a suponer, en En Roma. la época de Roma tenían que responder con el inmueble que tenía, el pater, porque iba a estar dentro de los bienes hereditarios que iban a ser inventariados y hasta el monto de esos bienes iban a responder las deudas del causante. Ah, bueno. Bueno, entonces, seguimos con el tema de la colación. En base al derecho pretorio, los hijos emancipados, como yo les dije, tenían
que venían a heredar en el primer orden con los undeliberi, concurrían con los demás descendientes al tiempo de la muerte del causante con los bienes propios. ¿Sí? Debían aportar, solicitaban la bonorum possessio. Yo soy hijo emancipado, quiero participar de la herencia, decía. No sé quién tiene el micrófono. Ahí está. Chuco. Quiero participar de la herencia, entonces era el hijo emancipado que volvía. ¿Sí? Para igualar la situación en cuanto a los bienes propios, ¿sí? De los que habían estado y contribuido al patrimonio del pater durante toda su vida, igualarlos a la situación de este hijo emancipado, que quizás había tenido otras oportunidades y se había generado sus propios bienes, para garantizar esta situación de igualdad entre una clase de sucesores y los herederos unde liberi, en los que estaba el hijo emancipado, contribuían con los bienes que ellos habían adquirido a la contribución de este acervo hereditario. En definitiva, la masa de bienes propias de la sucesión iban a estar constituida tanto por los bienes del causante como por los bienes traídos en colación por los hijos emancipados. Y esto era para básicamente darle una cuota de igualdad o equidad entre los que habían estado bajo las potestas del pater y el emancipado que había hecho su vida aparte. ¿Estamos bien hasta ahí? En el tema de la colación, en nuestros días, para quienes estén interesados, y respecto a estos temas, la lectura del Código Civil y Comercial es totalmente clara. Los legisladores han hecho un código totalmente llano, en un lenguaje que a mi gusto deja de ser un poco técnico y pasa a ser un lenguaje natural, y como lenguaje natural tiene un montón de cuestiones problemáticas relacionadas con la ambigüedad y la vaguedad, pero bueno, allá nuestros legisladores, puede leerlo cualquiera, va a tema de sucesiones y lee sucesiones tal cosa, beneficio de inventario tal otra, bien de familia otra, porque está claramente regulado. Y van a ver que si hacen este ejercicio van a encontrar un montón de similitudes con el derecho que nosotros estamos estudiando. Bien, pasado el tema de la colación, lo que vamos a ver ahora es el tema de la legítima y el testamento, si quieren apuntarlo como título. ¿Qué es esto de la legítima y el testamento? La legítima, que es una institución también propia del derecho de sucesorio, nació en Roma como consecuencia de la absoluta libertad que tenía el pater para disponer sobre sus bienes después de la muerte. En este caso, a esa absoluta libertad, el derecho romano le fue poniendo límites. Existieron lo que se conoce, los doctrinarios conocen como la sucesión necesaria formal, que eran límites de carácter formal, de forma, de proceso, digamos, de proceso adjetivo, y límites de carácter sustancial o de fondo, que tienen que ver más con el derecho subjetivo del heredero. Entonces, vamos a ver que en cuanto a la sucesión necesaria formal tenemos determinados límites. Por ejemplo, que el hijo emancipado, ¿sí?, que tenía derecho a ser bonorum possessor, tenía que ser desheredado de manera nominativa. Si el pater en un testamento iba a desheredar a alguien, es decir, lo iba a dejar los bienes de la herencia, tenía que aclarar con nombre y apellido que ese sujeto iba a quedar fuera de la herencia. Lo desheredaba de manera nominativa, poniendo el nombre y apellido del sujeto. Se omitía, tenemos poco tiempo de vuelta, quedaría una de 40 más y terminamos. Se omitía, digamos, desheredarlo de esa manera, no es que el testamento se tornaba inválido, se mantenía válido. Pero si el hijo emancipado cuestionaba ese testamento por intervención del pretor iba a caer. Entonces el pretor le iba a otorgar a ese bonorum possessor la sucesión, la posesión en los bienes contra tábulas.
que es lo que acabamos de ver, en contra del testamento, porque lo desheredaron de una forma incorrecta, porque no fue nominativo. ¿Bien? Ahora, también hay un límite en cuanto a las hijas mujeres, que en cuanto a la instituirlas como heredera o desheredarlas. La diferencia que no es que las pueden omitir, ¿sí? Si tienen hijas mujeres, si el pater tenía hijas mujeres y no decía nada respecto a la misma en el testamento, ese testamento era inválido en este periodo. Tenía que o instituirlas herederas o desheredarlas. Y si las desheredaba, es decir, no van a ser beneficiarias de la herencia, las desheredo por determinados motivos, podía hacerlo intercéteros. ¿Qué quiere decir intercéteros? En el género. No es necesario de manera nominativa, de manera particular, sino que podía hacerlo de manera genérica. Bueno, a todas las hijas las desheredo. Listo. ¿Está? Pero tenía que estar eso, no podía haber una omisión en la desheredación. ¿Estamos bien? Eso es en cuanto a la sucesión necesaria formal. Ahora, en cuanto a la sucesión necesaria sustancial, que tiene que ver con el instituto de la legítima, y esto es importante porque está en los códigos modernos, y nuestro código civil y comercial también, la legítima, ¿qué era la legítima? Era el derecho de los herederos, ¿sí? Un deliberi, los ascendientes y los colaterales del testador a recibir, aunque sea una determinada porción de la herencia, en razón de la piedad y a la conservación de los grupos familiares consanguíneos. Si el testador no respetaba la legítima, que era mantener una mínima porción de la herencia, que era 1/4 para estos herederos que les acabo de mencionar, el testamento era inválido, porque el testador había abusado de su libertad de testar. ¿Está? Para reclamar la legítima, había una acción especial que era de una querella de inoficiosidad de testamento o inoficiosi testamenti, una querela inoficiosi testamenti, que iba dirigida a aquellos herederos que habían recibido los bienes de la herencia en violación a esta porción legítima que le correspondía a los unde liberi. ¿Estamos bien hasta ahí? Bueno, miren, terminamos en esta, si nos da el tiempo. Nos queda la adquisición de la herencia, que ya la adelantamos, que no, esto de la renunciabilidad, no renunciabilidad, como dato del programa es importante, ténganlo en cuenta, ya lo hablamos, la renuncia puede ser tácita o expresa de los voluntarios, hay algunos beneficios que creó el pretor, son importantes porque van a tener una evolución en la época del derecho justinianeo, y vamos a conceptualizar simplemente una serie de... es una institución que hoy en día ustedes lo van a estudiar cuando lleguen a quinto o cuarto, ya no me acuerdo en qué año estaba, en derecho empresario, una institución que se llama fideicomiso, ¿sí? El fideicomiso ¿qué recibía el nombre de fideicomiso? El fideicomiso nace en el marco del derecho sucesorio, más allá que en la evolución jurídica, por mucho tiempo, imagínense, esto es antes de Cristo y tuvo, además de estos 3 siglos de derecho romano, tuvo un montón, la Edad Media, la Edad Moderna, la Edad Contemporánea, hasta supervivir este derecho en nuestros códigos. Una institución que era propia del derecho sucesorio terminó siendo una institución propia del derecho de empresario o de empresa, que a mí no me gustan, pero bueno.
El fideicomiso era un ruego, ¿sí? Un ruego que hacía el testador, que se llamaba, que era instituido como fideicomitente, para que una persona de su confianza, que era denominada fiduciario, efectuara una transición de toda la sucesión o de una cuota parte de ella o de un bien determinado, por ejemplo, era una sucesión a título singular, a una tercera persona que se llamaba fideicomisario. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Tenemos el testador, que sería el fideicomitente, hace un ruego a un fiduciario, que es una persona de confianza, para que en determinado momento, después de la muerte del testador, le haga entrega o de toda la sucesión o de un bien parte de ella a un sujeto que se llamaba fideicomisario. Generalmente este tipo de institutos se preveían en los testamentos cuando el heredero sui era menor de edad, era impúber, porque no era capaz. Entonces, este del medio, que era la persona de confianza, ¿sí? Conocido como fiduciario, durante todo ese tiempo le iba a tener bajo su poder y bueno, cuando llegara a la pubertad, el heredero, que no podía recibirla antes, le iba a otorgar todos los bienes de la herencia. ¿Estamos? Es una institución que en sus inicios estuvo basada en la buena fe y no tenía consecuencias jurídicas, pero que en la época del emperador Augusto fue regulada al punto tal que hoy en nuestros días las estudiamos en los contratos empresariales, con otro tipo de connotación, van a tener que estudiar todo eso. Así que bueno, temas legados no lo vamos a ver hoy, ni lo vamos a ver porque, bueno, son sucesiones a título singular, mortis causa, estúdienlo porque está en el programa y quedan 2 minutos para dudas o consultas. ¿Murió mi celular? Profe, Sí. el fideicomiso vendría a ser lo que fue ahora en la actualidad el traspaso del Banco Provincia de Río Negro a lo que es el Banco Patagonia. No sé en particularidad cuál fue la transmisión o la transacción comercial que se realizó y cuál fue la institución jurídica aplicada. O sea, no le podría contestar eso. Sí, lo que le puedo para clarificar el tema, hay 3 sujetos, un sujeto que es el que tiene el capital, por así decirlo, otro sujeto, el del medio, que es el que lo administra, y un tercer sujeto que es el beneficiario, que va a hacerse finalmente de los bienes. Y en nuestros días, el fideicomiso puede llegar a tener 4 sujetos dentro de la estructura contractual, porque el fideicomiso en nuestros días es un contrato, no es una institución de derecho sucesorio. Sí, pero lo otro se lo debo porque la verdad desconozco las particularidades del Banco Patagonia y de Río Negro. Bueno. No comprendí si esta es la última reunión o nos conectamos de nuevo. En principio, si no hay más dudas, es la última reunión. Bien. Los otros temas legados, eso lo estudian por su cuenta. Que no es nada complicado, porque ya sabiendo sucesiones a título universal, lo demás. ¿Alguna otra duda? ¿No? Bueno.